Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de Panorama del Antiguo Testamento. En el video anterior cerramos un bloque donde teníamos una introducción general a todo lo que vamos a estudiar en este semestre, y hoy día vamos a comenzar con nuestro libro de Panorama del Antiguo Testamento de la serie Fe y Acción, que puedes ver la imagen que está aquí a continuación. El primer capítulo que estudiaremos se titula El libro de los comienzos. El Antiguo Testamento fue la Biblia que tuvo Jesús y con frecuencia hizo referencia a este. En el cuadro que vamos a ver, que va a salir por este sector aquí, podemos ver que Jesús citó al Antiguo Testamento 9 veces en este cuadro, y donde verifica y valida acontecimientos que ocurrieron en ese periodo. Entonces, vamos a partir con la primera lección de este capítulo, el Antiguo Testamento. Bienvenidos al estudio del Antiguo Testamento. Bueno, la Biblia es el libro más vendido que cualquier otro en el mundo, y hay millones de personas que viven de su mensaje. La escritura ha sido traducida a más de 1200 idiomas, y más del 95% de la población mundial tiene el privilegio de contar con más de una Biblia en sus casas. Miren, esto es importante a señalar, de que mientras más personas estudian, más nos estamos sumando al movimiento de amar y darle el lugar que corresponde a la palabra del Señor. Así que bienvenidos, tú y yo somos parte de ese movimiento. Los judíos, musulmanes y cristianos validan el Antiguo Testamento. Pero ahora necesitamos responder 5 preguntas referente al Antiguo Testamento. La primera: ¿qué es el Antiguo Testamento? Nos referimos, ¿se acuerdan?, a los 39 libros del Antiguo Testamento. La palabra testamento está basada en una palabra latina que se traduce del griego, que también viene del hebreo. Testamento es un pacto, es un acuerdo o una última voluntad. ¿Cómo resumiríamos el Antiguo Testamento? Es un acuerdo de Dios con el pueblo de Israel. Y ahí podríamos hacer el contraste, porque vemos el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, con los sacrificios y todo eso, y de nuevo tenemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la persona de Jesucristo como protagonista del Nuevo Pacto. Dios prometió cumplir su parte del trato siempre y cuando los israelitas cumplieran la suya. Pero bueno, aunque no fue así como tenemos los registros en la Biblia, es necesario que estudiemos estas verdades que nos van a servir para nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es el pacto entre Dios y los hijos de Abraham. Ok, ¿cómo se relaciona el Antiguo con el Nuevo Testamento? Ambos testamentos están interrelacionados. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos de que el pueblo tenía que acercarse a Dios mediante el sacrificio y la sangre de los animalitos que eran ofrecidos. Pero en el Nuevo Testamento vemos de que cómo nos acercamos a Dios a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y podemos ver una hermosa referencia. Por favor, busquen para validar esto. Está en Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13, y Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 28. Repito, Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13, y Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 28. Otro punto: ¿quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? Bueno, el Antiguo Testamento es una parte de la Biblia que significa libro en latín. Y bueno, es pensar que la Biblia es el libro que contiene muchos libros. El Antiguo Testamento y toda la palabra del Señor tienen un único autor, que es Dios a través de su Espíritu Santo, que se encargó de inspirar a más de 40 escritores a lo largo de todo el periodo que fue escrito, entre el 1400 hasta el 400, el Antiguo Testamento respectivamente. Y eso permitió que la Biblia tuviera un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el autor de la Biblia es Dios a través de su Espíritu Santo. Tenemos más de 40 escritores en un periodo de 1600 años aproximadamente. ¿Ok? Los 39 libros fueron escritos por más de 30 autores diferentes en un periodo de 1000 años.
¿Saben qué? El Espíritu Santo, Dios permitió que los escritores escribieran lo que el Espíritu Santo les dictaba, ni más ni menos. Por eso es de que no se validan los libros apócrifos que vimos en el video pasado, porque esos fueron adiciones humanas que se hicieron. El Espíritu Santo selló la palabra con 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo y se acabó. ¿Ok? Dice, ¿cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestras Biblias? Aquí viene una palabra que recordábamos en el video pasado, que era canon, ¿ya? Canon antes significaba norma y ahora lo conocemos como lista. ¿Cómo podríamos dar el significado? Bueno, canon es una lista de libros que cumplen las normas para estar en la palabra de Dios. Esto no fue algo que se vio a la ligera. El Señor tuvo que inspirar a todas las personas que trabajaron en el canon para quedar que estos libros que tenemos son la palabra del Señor, ¿ok? Pero como dijimos, hubieron unos libros que no dieron el corte, que eran los libros apócrifos. ¿Cómo tendríamos el significado literal de apócrifos? Libros escondidos. Y otro significado más completo serían los libros que no cumplían las normas para estar en la palabra de Dios. Sucedió que en el Concilio de Trento, en el 1546, fue cuando la Iglesia Católica adjudicó 7 libros de estos apócrifos y los incluyeron en su Biblia. Por eso es que podrán dar cuenta que nuestra Biblia como cristianos tiene 66 libros y la Biblia de los católicos tiene 77 porque tiene adición de 7 libros más que no estaban dispuestos por el Señor que estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque primero no los validan las escrituras, porque en ningún momento en la escritura vemos que se hace referencia a estos libros, y nuestra autoridad máxima, ni Jesús ni los discípulos los mencionaron. Entonces no hay validez. ¿Ok? Ahora pasando al punto número 5. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Hay que ver que el Antiguo Testamento son cerca de 3/4 partes de la Biblia. El 75% de la Biblia lo compone el Antiguo Testamento. Entonces tenemos 3 razones que las vamos a detallar a continuación. La primera es porque está en nuestra Biblia. O sea, como dije anteriormente, contiene el 75% de nuestra Biblia, es el Antiguo Testamento. Toda la palabra es inspirada por Dios y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Toda es preciosa, toda va a ser útil para nosotros. Entonces, la primera razón por qué hay que estudiar el Antiguo Testamento es porque está en nuestras Biblias. Segundo, Dios no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Algunas personas piensan y dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más autoritario, un Dios más injusto, y el Dios del Nuevo Testamento lo vemos como un Dios bueno, un Dios de gracia. Pero hay que recordar que Dios no ha cambiado nunca su naturaleza. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, algo que no ha cambiado desde los inicios, porque el Señor no puede negar a sí mismo su naturaleza. Él es amor, sí, pero si nosotros transgredemos la justicia del Señor, nos portamos mal, Él tiene que hacer uso de la justicia, y así sucesivamente. Miren, en el Antiguo Testamento se le describe como un Dios de justicia y amor. Vemos Deuteronomios capítulo 4 al capítulo 6 y Jeremías capítulo 9 de los versículos 23 al 24. Es el mismo Dios en los 2 testamentos, no ha cambiado. El apóstol Pablo se le refiere a él en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 como un Padre de misericordias. Por lo tanto, ¿saben? Deberíamos estudiar el Antiguo Testamento para poder conocer en profundidad más a Dios. ¿Por qué? Porque miren, si hacemos un análisis en el Antiguo Testamento, podemos ver mucho más activa la presencia de Dios directamente, una presencia activa y directa sobre los hilos de la historia. Y en el Nuevo Testamento vemos la presencia de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos conocer más detalle en cómo Dios se manifestó? A través de lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, vimos, primero hay que estudiar el Antiguo Testamento porque está en nuestras Biblias. 2, porque conocemos más en profundidad acerca de Dios. Y 3, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la cual salió el fruto del Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender el trasfondo que necesitamos para comprender el Nuevo Testamento. Juan reconoce a Jesús como
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos ver que la explicación a ese dicho está en el Antiguo Testamento. Cerca de 600 veces el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo conoceríamos de los personajes de la Biblia los importantes? No sabríamos porque toda su historia está en el Antiguo Testamento. Ok, ahora vamos a ver las partes del Antiguo Testamento. Para los judíos tenían solamente 3 divisiones. Para los judíos anteriormente y actualmente solo 3. La primera son la ley, los profetas y los escritos. La Biblia de los judíos está dividida, por decirlo así, entre la ley, los profetas y los escritos. La ley incluye a los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Los profetas, tenemos 8 libros en los profetas. Primero están los profetas anteriores, que son Josué, Jueces y Primera y Segunda de Samuel como un solo libro. Y después los profetas posteriores, que tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ahí tenemos los 8 profetas, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, los profetas anteriores. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores en un solo libro. Y el siguiente son los escritos. Incluyen 11 libros, que son Salmo, Job, Proverbios, Cantares, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías como un solo libro y Primera y Segunda de Crónicas como un solo libro. Las escrituras hebreas estaban en 24 rollos o pergaminos. Por eso no era la necesidad de tener que ver en qué orden de preferencia iban a tener de importancia. Pero ahora de que estamos ocupando libros, se ordenó de la forma en que tenemos en nuestras Biblias, que son Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. En la página 17, al terminar, la letra C dice Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. La Biblia contiene 66 libros y 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Escribieron más de 40 escritores en un periodo aproximadamente de 1600 años. La Biblia tiene un tema principal. ¿Y cuál es? La salvación mediante Jesucristo. Si quisiera preguntarte cómo podría resumir la Biblia en general, sería la salvación mediante de Jesucristo. Y a continuación, en la figura que aparece como 1.8, hay un resumen de cada sección de la Biblia en su relación con Jesucristo. Acá voy a tener para que veas un ejemplo, pero tú puedas continuar el estudio personal con tu PDF para analizar cada versículo, que va a ser muy enriquecedor para tu vida. Y así seguimos con la otra parte. Y ahora pasamos a la página 21 de nuestros libros en la lección número 2. Los comienzos, Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia tenemos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Este se llamaba la ley o el Pentateuco. En el griego, penta significa 5, teuco, rollo o libro. Entonces la traducción de Pentateuco sería 5 libros. Y son los que mencioné a continuación. La Biblia dice que Moisés es el autor del Pentateuco. Un par de referencias en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3, Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 6, Esdras capítulo 6 versículo 18, Nehemías capítulo 13 versículo 1, entre otras. Moisés escribió muchos años después de los sucesos ocurridos en Génesis. Y aquí tenemos 3 fuentes de cómo Moisés puede haber escrito el Pentateuco. La primera es acerca de un material escrito, y la otra son historias orales transmitidas de generación en generación. Y la tercera y la más impresionante personalmente es cuando Moisés ascendió al monte Sinaí y estuvo mucho tiempo ahí en la presencia del Señor. Es cuando permitió que Dios le estuviera dictando todo lo que él tenía que escribir en el Pentateuco. Explicaciones del bosquejo de Génesis capítulo 1 versículo 11. Estos capítulos son la introducción al Antiguo Testamento y al Pentateuco. Estos
primeros 11 capítulos de la Biblia explican la creación del hombre, la caída, el juicio y el esparcimiento. Bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de las explicaciones del bosquejo de Génesis capítulo 1 al capítulo 11. En este podemos ver la introducción al Antiguo Testamento y al Pentateuco. Podemos ver desde la creación del hombre, la caída, la separación que tuvo por Dios mediante el pecado y el juicio y el esparcimiento que ocurrió. ¿Qué es lo que vemos en estos capítulos? Se presenta del capítulo 1 al capítulo 11. Vemos a Dios, al hombre y al problema. ¿Qué era el problema del pecado? Como Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo creó perfecto. El pecado es lo que hizo una división entre el hombre y Dios. Pero en el capítulo 12 vemos al Señor presentando un plan, una solución para acabar con el problema del pecado, que es de que aparta a Abraham y lo llama para poder formar una nación santa, donde ésta vendría la luz de salvación que redimiría a todo el mundo. Y esta es la persona de Jesucristo. A continuación estudiaremos acerca de 4 secciones en donde está subdividido los capítulos de que hablamos a continuación. La primera es la historia de la creación. La historia del principio de la creación es sencilla y clara. Hermanos, en esta parte el Señor no es un libro de ciencia. Él nos encarga de tratar de demostrar cómo es de que Él existió, de por qué Él es Dios. No, simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios habló y la creación sucedió. Otras religiones creen de que Dios no era lo suficientemente fuerte para poder crear esto, entonces adjudican que la creación es por algo que sucedió de la nada, así como un Big Bang, algo así. O también otras religiones dicen de que tuvieron que resucitar una creación antigua, que a lo mejor quizá tuvieron que ocupar a los elementos, al fuego, al aire. Otros dicen que algún gigante o alguien súper poderoso murió, entonces estamos viviendo en las cenizas de él que evolucionó y todo eso, pero eso son puras babosadas. Nosotros lo que creemos es de que el Señor, con el poder de su palabra, creó la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Vemos de que aquí se presenta Génesis, la creación de una manera lineal. Día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La historia bíblica de la creación es un resumen corto de todos los acontecimientos que ocurrieron. Imagínense que el Señor se hubiera comenzado a detallar paso por paso cómo creó cada día. Era necesario que tuviéramos este panorama general de la creación y cualquier duda y consulta que tengamos, hacérsela al Señor en el cielo. El propósito de la narración de Génesis es un libro de teología, no es un libro de ciencia. Entonces no es necesario ponerse a explicar todo ese tipo de dudas que tienen los científicos. No es necesario, este es un libro de teología, lo demás se toma por fe. La creación muestra un orden y propósito. Los maestros de la Biblia tienen diferentes opciones de qué es lo que pasó en los 2 primeros versículos. ¿Cuáles son estas? La primera es la opinión sobre la teoría del gran vacío de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 31. ¿Qué es lo que nos explica, queridos hermanos? En los primeros pasó mucho tiempo entre versículo 1 y versículo 2 con el versículo 3, porque como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían por la faz, las tinieblas estaban llenando todo y el Espíritu de Dios se movía alrededor. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Hubo una tierra antes, una tierra que Dios ya había formado, pero debido a la caída de Satanás y de sus ángeles desde el cielo, esta tierra se vio corrompida. Por eso es que estaba desordenada y vacía. Entonces fue después que Dios tuvo que limpiar eso y crear una especie de segunda tierra para ahí poder, que vemos en el versículo 3, de que sería la que se formó con Adán y Eva. Pero esta no es una postura de que se valida mucho en nosotros como corporación. La que nosotros creemos es la opinión de la creación paso a paso. ¿Qué nos quiere decir? Resumámoslo de esta forma. El Señor en los 2 primeros capítulos es una antesala a lo que venía. Él aquí creó la tierra y estaba desordenada y vacía. Era como tener un poco de masilla de arcilla. Tú la tienes y no tiene forma.
Y después Dios con el tiempo comenzó a tomar cada parte de eso y comenzó así a darle las formas correspondientes en los otros 6 días de la creación. Entonces vemos que en los días 1, 2 y 3 Dios se encarga de formar la tierra. Días 4, 5 y 6 se encarga de llenarla. La gente tiene muchas opiniones variadas referente de cuánto habrá sido el tiempo que duró la creación. ¿Fueron 6 días? ¿Fueron 6 días literales? ¿Fue quizá más tiempo? A lo mejor había un sistema diferente de medición. Bueno, hay casos en donde la escritura nos demuestra que un día es 24 horas. Pero hay otros que también se hace mención en Pedro de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Son preguntas que nos haremos, que el Señor nos responderá cuando nos encontremos con Él. Pero sí, es que nos encontramos con Él. Podemos ver que estos diversos nombres de Dios demuestran los niveles de cercanía y de relación que tienen con nosotros. Elohim lo presenta como el Dios creador. Él creó todo y es quien nos hizo a nosotros. Pero el nombre de Yahvé es un nombre más cercano, el Dios que va a ser proveedor, que nos cuida y que permanece con nosotros. Y después contamos con el privilegio que gracias a Jesucristo en el Nuevo Testamento lo podemos llamar como Abba Padre, Papito amado. Ahora vemos el otro punto es la relación del hombre con Dios. En un sentido amplio, la palabra evolución significa cambio. Nosotros podemos creer que a lo mejor, por ejemplo, personas de que vivían en un área norte, tener que cambiarse como en el mayor calor, cambiarse al lado frío, obviamente va a ser difícil, pero después el cuerpo va a evolucionar a adaptarse a ese tipo de temperatura. Por ejemplo, si tenemos a un animalito de que está en una zona que no es su habitual, le va a costar, pero hasta que va a desarrollar la adaptación para poder quedar en el lugar donde está. En ese sentido tenemos adaptación, en ese sentido vemos evolución. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas personas piensan de que aquí desde un ser, una babosa puede salir en la evolución y transformarse en un león, que los simios después en evolución se transformaron en nosotros. Algunos pueden tener cara de simio a lo mejor, pero no somos simios. Una pequeña bromita. Dios enseña a sí mismo que Él creó a Adán y Eva y lo creó superior a los animales. Tenemos demasiadas evidencias referentes a esto. Primero, Dios se comunica a través del lenguaje. Vemos de que Dios se encarga de que los animales son creación. Y aunque Adán y Eva eran creación, ellos se encargan de gobernar la creación del Señor. Les dio la capacidad de inteligencia al humano. No siempre se ocupa, pero le dio la inteligencia. Los animales son inteligentes en cuanto del instinto. El ser humano podía matar para alimentarse de animales, pero si nosotros matamos a un humano, estamos cometiendo asesinato. Los animales no van a responder ni ser juzgados, no van a resucitar ni responder y ser juzgados por sus malas acciones. O sea, no va a ir a un perrito, va a ir a juicio por haberme mordido el brazo el otro día. No, pero nosotros sí. Cada uno es responsable de la vida que vive, ¿ok? Los animales no podían brindar amor ni amistad a Adán. En ese momento no era algo que él pudiera suplir. Todavía no se desarrollaba eso de mascota entre el humano y el hombre. Pero por eso Dios creó a Eva para que fuera la ayuda idónea y que lo ayudara y estuviera junto con él. Entonces vemos una diferencia entre Dios con la creación, es de que el hombre es la creación, pero es la joya de la creación para Dios. La caída del hombre y sus resultados, Génesis capítulo 3, versículo 5. 2 eventos sobresalen de la historia. Primero, el hombre y su caída, y segundo, la venida de Cristo para salvar al hombre caído. La caída del hombre sucedió antes de los registros escritos, por lo tanto aprendemos de la creación del hombre, su caída y el plan de Dios para salvarlo depende de la palabra de Dios. Las escrituras muestran la caída del hombre y sus resultados son reales. Adán y Eva vivieron y pecaron, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 14. Adán y Eva son juzgados. Capítulo 3. La relación de Adán y Eva y Dios con Dios dependía de dos cosas, de la confianza y la obediencia. Ambas cosas fueron transgredidas. Se transgredió la confianza al haber desobedecido, porque dudaron de la palabra de Dios, escucharon al tentador, hicieron caso a sus sugerencias. ¿Cómo
Que el Señor te dice que no comas, eso es mentira. Si cuando comas vas a lograr hacer igual a Dios. Dios fue misericordioso con Adán y Eva antes del juicio. ¿Cómo? Les prometió que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta fue la primera promesa del Mesías venidero. Luego, en el Antiguo Testamento, Dios dio más detalles sobre el Mesías prometido. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, Números 24 del 17 al 19, Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 1, y Primera de Crónicas capítulo 17 versículos del 11 al 14, Isaías 7, 14 e Isaías 9 del 6 al 7. En el Edén Dios mostró misericordia prometiendo un Salvador y luego mostró el juicio al sacarlos del huerto del Edén. En ese momento ellos comenzaron a sentir el peso pleno de la maldición del pecado. Dios les proveyó tanto túnicas con pieles de animales, lo que representa que la redención es necesario el derramamiento de sangre y sacrificio de una vida. A Dios le complace mostrar misericordia, pero también siempre tiene que juzgar el pecado. La esperanza del hombre por la redención. Génesis capítulo 3, versículo 15 al capítulo 5, versículo 32. Dios castigó a Adán y Eva por la desobediencia, pero aún así les dio la esperanza de redención futura. Eva expresó esa esperanza cuando nació Caín. Ella dijo: por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Sin duda ella pensaba y esperaba de que al recordar la promesa que el Señor le hizo en Génesis capítulo 3 versículo 15, tu simiente aplastará, le dará un golpe en la cabeza a la simiente de la serpiente. Le he dicho: ok, mi hijo Caín es que le va a dar el golpe a la serpiente, entendiéndolo de una manera literal, que era matar, pero a eso no se refería la promesa. Pero lamentablemente no se pudo cumplir con Caín, porque sucedió de que Caín mató a Abel. Ella después había quizá perdido un poco la esperanza hasta que el Señor le levantó a su hijo Set, y pensaba que quizá Set iba a ser el que iba a traer la redención. Pero esto no sucedió y se fue transmitiendo esta promesa de generación en generación hasta cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos otra parte, que es Caín y el linaje impío. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 20. Caín vino a ser el primer asesino. Había desobedecido a Dios primero al ofrecerle un sacrificio que a Dios no le había agradado. Probablemente Dios le había dicho a Caín y Abel el tipo de sacrificio que tenían que hacer, pero Caín decidió rebelarse y desobedecer a Dios. Además se enojó porque Dios aceptó el sacrificio de Abel, y los celos lo llevaron a asesinar a su hermano. La Biblia resume la vida de Caín y sus descendientes. La lista de nombres que aparece puede cubrir un largo periodo de tiempo, del capítulo 4, versículo 17 al 24 de Génesis. Caín construyó una ciudad donde los habitantes en su mayoría criaban rebaños y manadas. Con el transcurso del tiempo comenzaron a elaborar elementos útiles, incluyendo instrumentos musicales. La gente aprendió cómo usar el metal, el bronce y el hierro eran utilizados para la fabricación de herramientas y materiales. La gente comenzó a sentirse segura a causa de su progreso. ¿Qué es lo que pasó? Al sentirse segura, desconfiaron y quitaron su mirada en Dios, que quien es el que nos da toda la inteligencia, la capacidad y la sabiduría, nos las da el Señor. Lamec, un descendiente de Caín, era un hombre muy orgulloso. Fue el primero que rechazó el plan de Dios de tener una sola esposa. También se jactó de haber matado a un hombre que le había hecho daño. Él no estaba de acuerdo por el ojo por ojo, diente por diente, sino por la vida por un moretón. Génesis capítulo 4, versículo 23. También pensó que él tenía 10 veces más valor que Caín. Génesis capítulo 4, versículo 24. Tenía un alto concepto de sí mismo, bastante. No vemos ninguna mención de Dios en el registro familiar de Caín, así que Caín pasó su revelación a hijos e hijas. Qué herencia tan terrible dejó para sus hijos. Y luego vemos, pero hay una esperanza, Set, el linaje santo. Génesis capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5, versículo 22. Adán y Eva renovaron su esperanza cuando nació Set. Dios me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis capítulo 4, versículo 25. Los descendientes de Set incluyeron a Enos, su hijo, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Este era un buen Lamec por si acaso.
Varios en la lista familiar de Set eran hombres piadosos. En los días de Enoc, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Enoc nació varios siglos después de Set, y Enos era un hombre muy piadoso y bien conocido por vivir con una íntima relación entre Dios y él. Entonces, ¿cómo fue que Enoc no murió, sino de que Dios lo arrebató al cielo? Génesis capítulo 5, versículo 24 dice de que Dios caminaba con Enoc. Un predicador hacía una ilustración de que Dios disfrutaba tanto conversando y compartiendo y conviviendo con Enoc, que venían en un momento, dice, sí, caminando, y dice, ok, me gustaría ir a tu casa. Y Dios le dice, pero mi casa queda más cerca. Así que ahí lo arrebató y se lo llevó al cielo. Y vemos de que sí, Dios tenía una casa gloriosa que está especialmente preparada para todos sus hijos. Génesis capítulo 14, versículo 1 al 6. Las escrituras registran el padre de Noé, Lamec, que también demostró esperanza en Dios. Este no era el Lamec que se casó con 2 mujeres, sino que más bien era alguien justo que creía que el hombre sería liberado de la maldición del pecado que fue por causa de Adán y Eva, que tuvieron que salir del huerto del Edén. Letra C. Vemos el diluvio, juicio de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 19. En los días de Noé la gente llegó a ser muy mala, muy mala. Hacían mal uso de los buenos regalos de Dios para su propio placer e ignoraban al dador de los regalos. La maldad y la violencia aumentaron de tal manera que la gente se centraba sobre su maldad. A causa de esta condición, Dios determinó enviar un diluvio para raer toda la maldad de la tierra. Pero no fue que Dios fue una decisión así apresurada. Él le levantó a Noé y le encomendó la construcción de un arca, pero antes fue predicar 120 años que venía un diluvio. Dios les dio la oportunidad para que las personas pudieran redimirse, pero ellos no quisieron hacer caso. ¿Cómo va a venir un diluvio si lo único que conocemos es un rocío que riega las plantas en las mañanas? En medio de todo este pecado había un hombre que confiaba en Dios, y este era Noé. Y Dios prometió hacer un pacto entre Noé y su familia. Génesis capítulo 6, versículo 12 al versículo 18. Dios mandó a que Noé construyera un arca. Por aquí vamos a ver la imagen así. Imagen del arca. Esta tenía 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Tenía bastante espacio para meter a 2 animales de cada especie de los inmundos y 7 de los animales limpios. Dios protegió el arca por 1 año y 10 días. El diluvio fue un juicio severo. Dios lo usó para destruir a la humanidad pecadora, y solo Noé y su familia se salvó. Las escrituras se refieren a esto como una advertencia para los hombres. Dios encargó de juzgar el pecado y renovar su pacto con el hombre. En ese entonces, el pacto de Dios era con Noé y su familia. Nuevo comienzo. Génesis capítulo 8, versículo 20 al capítulo 11, versículo 32. El nuevo comienzo del hombre. Génesis capítulo 8, versículo 20 al capítulo 11, versículo 32. El pacto de Dios con Noé. Capítulo 9, versículos del 1 al 17. El arco iris fue una señal del pacto entre Dios y la familia de Noé, que le dijo que nunca más destruiría la tierra con un juicio tan grande como esto. Y Dios y ellos recibieron la promesa con gozo. Entonces Dios les ordenó que tuvieran hijos e hijas y multiplicaran y que poblaran la tierra. Además les dio un nuevo plan de alimentarse. Podían comer plantas y animales a los que debían matar de la manera correcta. Sin embargo, Dios dijo que Él juzgaría a cualquier persona que derramara la sangre humana. Con esto, una vez más se enfatizó que el hombre fue creado superior a los animales. Cam, uno de los hijos de Noé, cometió una tremenda falta en un momento que Noé se emborracha y quedaba todo desnudo por causa de la borrachera. Él va y llama a sus hermanos de una manera como para reírse de lo que le estaba pasando a su padre. Pero sus otros hermanos, Sem y Jafet, se taparon sin querer ver la desnudez de su padre, y encontraron una manta y se la pusieron encima, lo cubrieron y lo taparon. Noé, después dando cuenta, declara una palabra sobre la vida de Cam, que Cam iba a ser esclavo y que Dios le iba a dar un lugar especial a la descendencia de Sem, que es de esa descendencia donde se formó el pueblo de Israel.
vemos el esparcimiento de los hijos de Noé en el capítulo 10, versículos del 1 al 32. Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem. Cada hijo se mudó a un área distinta. Génesis capítulo 10 demuestra dónde se mudó cada hijo de la familia de Noé. La familia de Jafet se mudó al norte y al oeste. La familia de Jafet se mudó al norte y al oeste hacia España. También se fueron al norte a lo largo del mar Caspio, del mar Negro. Génesis capítulo 10 versículos del 2 al 5. La familia de Cam se mudó al sur hacia África. Génesis capítulo 10 versículos del 6 al 14. La familia de Sem se vivió al oeste y noroeste del Golfo Pérsico. Génesis capítulo 10 versículos 21 al 31. Y ahora vemos la culminación de esta sección que se le llama los comienzos. La Torre de Babel, Génesis capítulo 11 versículos del 1 al 9. Después de que el diluvio barrió con toda la humanidad, quedó la raza humana con un grupo que tenía un solo idioma. Y la gente permaneció por mucho tiempo sobre la llanura de Sinar. Y desobedecieron el mandato de Dios de esparcirse. Y decidieron erigir una torre para ellos poder hacerse un nombre, para poder ser famosos, yendo en contra del plan de Dios de esparcimiento. Entonces Dios puso fin a ese plan y permitió que se confundieran las lenguas de todo. Y ahí vemos el nacimiento de todos los idiomas que tenemos. Entonces cada uno se fue agrupando dependiendo de los que se iban conociendo. Y ahí fue que Dios de una u otra forma hizo que se cumpliera su plan de que las personas fueran esparcidas alrededor de la tierra. Y vemos en la parte final, Génesis capítulo 11 versículos del 10 al 32, el linaje mesiánico de Sem. Los hijos de Sem se llamaban semitas. Note que la palabra semítico está basada con Sem. La lista de Génesis capítulo 11 nombra 10 familias y termina con Taré, quien se mudó de Ur a Harán. Taré es el padre de Abraham, que Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes. Este llegó a ser el padre de la nación elegida de Dios, Israel. Esta nación llevaba la esperanza de bendición para toda la humanidad y por medio de ella la promesa de un Mesías que cumpliría Esta nación llevaba la esperanza de la bendición para toda la humanidad y por medio de ella las promesas de un Mesías se cumplirían. El resto del Antiguo Testamento es principalmente historia y escritos de Israel. Ya entrando en la parte final de este video, vemos la lección número 3 que dice los primeros padres, Génesis capítulo 12, versículo 50. Contexto histórico. Hemos visto en estos capítulos del 1 al 11 el trasfondo y el problema del hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para poder tener confraternidad con Él, pero el pecado lo separa. Génesis capítulo 11 vemos de que el hombre es separado y esparcido sobre la tierra. Y Génesis 12 comienza el plan de redención del hombre y restauración. Él llama a Abraham para ser parte de la solución de este problema. Los primeros padres de Israel, comenzando por Abraham, a veces son llamados patriarcas. La palabra patriarca viene de sus raíces en 2 palabras griegas. Patria, que viene de la palabra padre y se refiere a un grupo de personas con un antepasado común, y arquien, que se refiere a regir, los padres que rigieron. Así que un patriarca es un gobernante de una familia o una tribu. Los primeros padres o patriarcas vivieron cerca del Golfo Pérsico aproximadamente 2000 años antes de la llegada de Jesucristo. Y Abraham es el primer padre de Israel. Viajó desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Ur era una ciudad ubicada entre los valles del río Tigris y Éufrates. Jacob, el nieto de Abraham, viajó a Egipto con sus hijos. El área grande entre la antigua Ur y el río Nilo en Egipto se conoce como la Media Luna Fértil. La tierra localizada en medio de la Media Luna era desierta, pero la que estaba al lado del río Éufrates era una zona muy fértil y verde y próspera. La forma de esta zona, como de luna de un cuarto creciente, a esto se debe el nombre, la Media Luna. Los 2 extremos de la Media Luna Fértil eran Egipto y Cádiz,
que era Caldea, Babilonia. Estos dos fueron el origen de todos los pueblos y eran muy importantes para el aprendizaje. Egipto y Caldea eran los dos centros grandes de cultura y de comercio en el mundo antiguo. Los comerciantes viajaban de uno a otros de estos lugares frecuentemente. Un puente que conectaba Egipto con Caldea era Canaán. Resultado que mucha gente quería ejercer dominio sobre. ¿Cómo podemos resumir los capítulos que vienen? Hablando acerca de 4 personas importantes. Miren, Abraham vemos desde Génesis capítulo 12 al capítulo 23. Podemos ver de Abraham acerca del capítulo 12 al capítulo 23 del libro de Génesis, nos cuenta todo acerca de su historia. De Isaac, del capítulo 24, capítulo 25. De Jacob, capítulo 25 al capítulo 35. Y de José, del capítulo 37 al capítulo 50 del libro de Génesis. Vamos a conocer un poquito acerca de Abraham. Vamos a conocer un poco acerca de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al capítulo 25, versículo 11. Abraham es una de las personas más importantes en la historia. El judaísmo y el islam lo respeta como el primer patriarca y los cristianos lo recuerdan como un hombre de fe y padre de los fieles. Abraham nació en una familia que no adoraba a Dios. Josué capítulo 24, versículos del 2 al 3, una pequeña referencia. Su padre Taré pudo haber adorado al dios de la luna. Pero respondiendo al llamado de Dios, Abraham dejó su pueblo, su casa que tenía en Harán con su padre, y luego viajó 653 kilómetros a Canaán, donde Dios lo había guiado. Génesis capítulo 12 al capítulo 25 describen el viaje de Abraham. Y hoy podemos identificar todavía la mayoría de los lugares que él visitó. Siquem fue el primer lugar donde se detuvo. Estaba aproximadamente a 50 kilómetros del norte de Jerusalén. Luego vivió allí cerca de Betel. Cerca de Hebrón podemos ver todavía los grandes robles de Mamre, donde Abraham edificó un altar y pasó tiempo importante con Dios. Otros pueblos o áreas de donde vivió son Gerar, en Filistea, Berseba al sur. La Biblia también describe su viaje. Génesis capítulo 12 al capítulo 20 se trata principalmente de los 25 años de la vida de Abraham antes que naciera Isaac. Y del capítulo 21 al 25 nos cuenta lo que sucedieron en los últimos 75 años de la vida de Abraham. A ver un poquito acerca de las riquezas de Abraham. Génesis nos cuenta que Abraham tenía grandes riquezas, tenía muchas posesiones y siervos. Leemos que también Abraham, para rescatar a Lot, reunió un grupo de 318 siervos entrenados para rescatarlo. Génesis capítulo 14, versículo 14. Por esto sabemos que tenían grandes riquezas. Para poder buscar se decía que los que tenían camellos tenían que tener bastante dinero, y Abraham, para poder enviar a su siervo a que fuera a buscar esposa para Isaac, llevó una guarnición de 10 camellos. Había sido grandemente prosperado y una especie de muchos siervos que tenía. Las costumbres y la cultura de Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero tampoco era un hombre perfecto. La hambruna lo presionó en un momento para ir a vivir a Egipto, y esa decisión de allí mostró poca fe, porque además en Egipto el faraón se había fijado en Sara. Entonces Abraham decide decirle que mienta y le diga que es su hermana. Entonces, justo cuando el faraón quería acercarse a estar con Sara, que era una mujer muy hermosa, recibe una alerta. Y ahí es cuando Faraón le bendice con recursos, con cosas, pero lo hace que salga, pero sale avergonzado. Y en realidad sí era su media hermana, pero en ese momento no decidió confiar en el Señor, porque le dijo que él iba a ser su proveedor, y él pensó con su propia vista natural, no había recursos, se van para Egipto. Dios igual lo permite librarlo de ahí, pero igual con vergüenza tuvo que salir. Habían muchas leyes y costumbres en Mesopotamia donde vivía Abraham. Una de estas leyes se aplicaba a las parejas sin hijos, que podían adoptar a uno de sus siervos como hijo. Entonces Abraham había decidido dejarle a Eliezer, su siervo, su amado siervo, todas sus posesiones. Pero el Señor después le da una promesa:
de que él, de la vida de Abraham y Sara, iba a ser una descendencia tremenda. Les iba a dar un hijo pese a la imposibilidad por la vejez y la esterilidad de Sara. Abraham no aprendió su lección la primera vez cuando mintió y demostró debilidad espiritual nuevamente. Él mintió acerca de su esposa, el rey Abimelech de Gerar, pero Dios le ayudó una vez más y protegió a Sara. Contestó la oración de Abraham y sanó al rey de su casa, porque el Señor, para proteger al rey a Sara, envió una enfermedad sobre Abimelech que hizo que Abraham tuviera que volver a decir la verdad y decir que Sara era su esposa. Abraham y Sara esperaron por más de 10 años al hijo prometido. Entonces Sara tuvo una idea carnal, es decir, su idea no era de Dios. Y ella no estaba actuando por fe y se le ocurre tener que pedirle a su criada, que era Agar, que se llegara a Abraham y así poder tener un hijo. Esto fue lo que causó una cantidad de problemas luego, porque cuando Dios le da el hijo a Sara, le da a Isaac, sucede que después comienzan a haber pugnas entre una y la otra, entre las madres con sus hijos. Entonces Sara toma el derecho de esposa y le dice: yo quiero que ella se vaya. Abraham igual quiso ayudar en lo que pudo a Agar y a Ismael, su primer hijo, y el Señor se encargó igual de proveerle y respaldar a Agar con el hijo. Pero el Señor tenía un plan. La descendencia máxima iba a venir del hijo de la promesa, que era Isaac. Isaac, cuando el Señor permitió que Abraham fuera padre, a Isaac fue el hijo de la promesa y lo circuncidaron. Era la señal del pacto entre Dios y Abraham. La fe de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 14. Abraham mostró una fe en las promesas de Dios. La gente de Canaán adoraba muchos dioses, pero desde el principio Abraham obedeció solo al Señor, y la fe en Dios lo capacitó para apartarse de la religión de su tiempo. Donde quiera que Abraham iba a Canaán, edificaba un altar al Señor. Este era un testimonio público para él y para todas las personas, porque adoraba al Altísimo, al Dios vivo, al Señor que provee, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Génesis capítulo 24, versículo 3. Abraham adoraba a Dios cuando nadie más lo hacía. Y el Señor le da una promesa en Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3, que le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición a otros. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Las promesas de Dios a Abraham se cumplieron a través de la historia. Dios continúa bendiciendo hoy a sus descendientes. El cumplimiento de estas promesas es mucho más grande de lo que Abraham esperaba. Él fue bendito durante su tiempo y sabía que al morir muchas naciones saldrían de Ismael, de Isaac y de sus otros hijos. Dios prometió a Abraham que sería de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo fue bendición? Por ser de la nación por la que provendría nuestro Señor y Salvador, el Mesías, el Cristo, por el cual cualquiera que quiera recibirle como Señor y Salvador tiene el acceso a la vida eterna y a recibir una bendición tremenda sobre la vida. Abraham entendió más de la promesa de Dios con el transcurso del tiempo. Fue generoso cuando le ofreció a Lot elegir quién elegía la tierra primero. En Génesis capítulo 13, Lot pensaba con su vista natural de que irse para Sodoma era una mejor decisión. Y al irse por la vista, tuvo que después pagar las consecuencias, donde su esposa fue transformada en una estatua de sal, perdió a los esposos de sus hijas y él quedó solo y devastado. Él quedó devastado completamente porque miró de una manera ambiciosa y vio con su vista natural. Pero Abraham, viendo con su vista espiritual, miró para el lado desolado, para el lado desértico, pero el Señor lo iba a respaldar en toda su travesía hasta llegar a la tierra prometida. Abraham rescató a Lot cuando un ejército capturó Sodoma y a los que estaban cerca, y Abraham se negó a aceptar el premio del rey de Sodoma. Ahora vemos el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 15, el versículo 17. Dios continuó mostrándole a Abraham mucho más sobre el futuro y le prometió que su familia iba a ser como las estrellas del cielo.
También le dijo que vivirían por 400 años en Egipto. Abraham le creyó a Dios y por su fe se justificó con Dios. Romanos capítulo 4, versículos del 3 al 22. Dios renovó su pacto con Abraham cuando él tenía 99 años y Dios le dio todos los detalles. Le dijo que la circuncisión era el pacto para él y su familia. Todo esto tuvo lugar un año antes de la llegada de Isaac. Capítulos 18 al 19. La palabra Abraham ora por Sodoma, capítulo 18 al capítulo 19 de Génesis. La Biblia se refiere a Abraham como un amigo de Dios. Isaías capítulo 41 versículo 8 y Santiago capítulo 2 versículos 22 al 23. Dios compartió con Abraham sus planes acerca de destruir Sodoma y Gomorra. Esto le llevó a orar y a pedir en una oración con la pregunta: ¿pasa de la fe el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Dios le prometió a Abraham que salvaría a Sodoma y Gomorra de si encontrara 10 personas piadosas, pero no lo halló y destruyó las dichas ciudades mencionadas. Y las únicas personas que se salvaron fueron Lot y sus hijas. Los hombres de Sodoma eran homosexuales y ellos habían tratado de abusar de los ángeles que Dios envió a la ciudad. La prueba más grande de Abraham, y aquí es una parte que admiro tremendo, la fe y la obediencia de Abraham en los capítulos 20 al 23. Abraham enfrentó la prueba más difícil después del nacimiento de Isaac. Dios le pidió sacrificar a su hijo sobre el monte Moría. Abraham obedeció. Y Hebreos capítulo 11 versículo 19 nos demuestra por qué Abraham estaba dispuesto, porque sabía que el poder de Dios iba a ser tan que si lo llegaba a matar, Dios mismo podía resucitarlo. Isaac le hizo una pregunta difícil a su padre mientras iban caminando: ¿dónde está el sacrificio? Abraham profetizó que Dios mismo se iba a proveer de un sacrificio. Jehová Jireh, Dios proveerá. A veces una palabra que muchas veces usamos a la ligera, pero en un momento duro Abraham tenía la fe: Dios se va a proveer de un sacrificio. Y Dios primero proveyó un carnero para que Abraham ofreciera en su lugar de Isaac, y siglos después a su propio hijo amado como sacrificio perfecto para todos nosotros. Algunos piensan que Jesús murió sobre la montaña donde Isaac fue liberado. Un carnero murió en lugar de Isaac sobre el monte Moría. Asimismo Jesús murió sobre esa montaña u otra cercana para que nosotros pudiéramos vivir. Ok, estuvimos viendo ahora un poco en detalle acerca de la vida de Abraham y ahora vamos a ver acerca de Isaac. Dios repitió sus promesas. Isaac. Génesis capítulo 24 versículo 1 al capítulo 25 versículo 11. Dios repitió sus promesas a Isaac, hijo de Abraham. La historia de cómo Abraham consiguió novia para Isaac es emocionante. Génesis capítulo 24, te invito a leerla y bueno, si todavía estás esperando la persona que Dios tiene para ti, créeme, aquí vemos que cómo Dios se encarga de obrar cosas milagrosas. Génesis capítulo 24. Nos da muchas lecciones sobre la oración. Dios guió a Eliezer, siervo de Abraham, y llevó a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. Eliezer tuvo éxito porque primero oró a Dios por la dirección. No fue algo que se tomó a la ligera. La Biblia no nos dice mucho acerca de Isaac, pero sabemos que vivió la mayor parte de su vida en el sur de Canaán, alrededor de Gerar, Rehobot y Berseba. No ocurrieron muchos sucesos importantes en su vida, pero Isaac ayudó a cumplir las promesas de Dios a Abraham. Y Génesis capítulo 27, versículos 27 al 33, describe a Abraham como un hombre de fe, quien profetizó bendición acerca de sus hijos. Abraham tuvo otros hijos: Ismael, padre de algunos árabes; Madián, el padre de los madianitas. Abraham les dio regalos a todos sus hijos, pero cuando ellos lo dejaron en Canaán. Cuando ellos se fueron, la herencia de Abraham pertenecía a Isaac, que era el hijo que heredaría todas las posesiones de Abraham. Letra C, conozcamos un poco acerca de Jacob. Génesis capítulo 25, versículos 19 al capítulo 36, versículo 43. Isaac tuvo dos hijos gemelos, que eran Esaú y Jacob.
Es interesante estudiar su vida, pero a la vez ver que es un poco decepcionante, porque Jacob se aprovechó de Esaú cuando tenía hambre y consiguió la primogenitura por la venta de un guisado. Esta primogenitura daba el derecho a la más grande bendición en la familia. Luego Jacob y su madre engañaron a Isaac y juntos le robaron la bendición a Esaú que le iba a dar Isaac. Igual, vemos de que, por otra parte, Esaú carecía de fe en Dios y no valoró la primogenitura. Tampoco siguió con las creencias de sus padres al casarse con una mujer hetea. Era una persona profana. Estudiaremos más adelante acerca de los descendientes de Esaú en el libro de Abdías. Problemas de Jacob. Génesis capítulo 25, versículo 19 al capítulo 32, versículo 2. Jacob salió de Canaán con las bendiciones de su padre, pero pasó por muchas experiencias difíciles mientras se convertía en un hombre de fe. Tenía temor que Esaú lo buscara para cumplir venganza. Sus padres no querían que él se casara con una mujer hetea, así que lo enviaron lejos. Así que para estar seguros lo enviaron a Harán por un tiempo. En camino a Harán, Jacob durmió en Betel y allí tuvo un sueño que le afectó profundamente. Él respondió a Dios con la promesa de servirle y pagarle sus diezmos. Jacob prosperó mientras trabajaba para Labán, pues obtuvo una gran familia, muchos siervos y animales. Regreso de Jacob a Canaán. Capítulo 32, versículo 3 al capítulo 36, versículos 43. Luego de muchos años después de que Dios permitió que Jacob prosperara en Labán, su relación estaba siendo muy buena y el Señor le permite que pueda salir de ahí. Jacob fue el engañador y también fue engañado por su tío Labán. Entonces después, en cierta ocasión, Labán se ausentó por unos días de su casa y Jacob aprovechó la oportunidad para llevarse a sus ovejas y a su familia. Labán persiguió hasta que se encontró con Jacob para poder al monte Galaad para recuperar, porque unos ídolos se habían robado. Se sabe que Raquel era la que se había escondido esos ídolos. Y decidieron hacer un trato entre Labán y Jacob de que si no volvían más a aparecer por su casa, no los perseguirían más. Porque en esa costumbre, significado religioso, si Jacob tenía los ídolos, podía reclamar la propiedad y todo lo que le correspondía a Labán. Por eso ese fue el trato que inteligentemente hizo Labán. En el vado de Jacob se enteró que Esaú venía con 400 hombres y Jacob temía que su hermano todavía estuviera enojado con él. Entonces, para apaciguar la ira, le envió muchas riquezas y muchos regalos delante de Esaú. Y durante esa noche Jacob luchó con un hombre que después supo que era Dios. Durante esa lucha, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Israel significa el que lucha con Dios. La bendición del nuevo hombre marcó una nueva relación. Jacob no sería el mismo impostor, sino que ahora tendría la victoria con Dios. Después Jacob cojeaba, pero su posición con Dios era mucho más alta. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob viajó al sur de Siquem y allí sus dos hijos Leví y Simeón se enojaron mucho y vengaron la deshonra de su hermana Dina, que había sido violentada. Se ganaron muchos enemigos. Jacob limpió su casa quitando y enterrando todos los ídolos. Entonces siguió su camino hacia Betel, donde había tenido ese sueño y esa experiencia especial con Dios de la escalera al cielo. Había visto una escalera que tocaba el cielo y 10 ángeles de Dios que subían y bajaban. En Betel, Jacob construyó un altar, quizás cerca de la piedra donde él la había usado al principio como almohada. Dios renovó el pacto con Jacob y le prometió que muchas naciones y reyes saldrían de su familia. Finalmente Jacob habitó en Hebrón, el hogar de su padre Isaac. Raquel murió durante el viaje hasta allí. Jacob la sepultó cerca de Belén. Luego, cuando Isaac murió, Esaú vino desde Seir para ayudar a Jacob a sepultar a su padre. Ahora vamos con el último personaje importante del libro de Génesis, que es Josué. Tenemos el personaje que es José. Génesis capítulo 37, versículo 50. José era el primogénito de Raquel y el orgullo y gozo de Jacob. Este le hizo una túnica especial de diversos colores que se le daba solo a los jefes de la tribu. Los hermanos mayores de José ya lo odiaban porque él
contaba todas las acciones perversas que los hermanos hacían a Jacob. Génesis 37:2. Y lo dieron mucho más cuando su papá les dio esa túnica. Entiendo de que porque José significaba mucho para Jacob, pero yo creo que Jacob debió haber aprendido lo malo que es hacer diferencia entre los hijos. Creo que no lo aprendió y se generó este problema difícil. Pero pese a esas dificultades, Dios tenía un plan. Dios le mostró sueños a José un día de que él iba a reinar sobre sus hermanos. Él tenía 17 años. Estos sueños lo hicieron enojar mucho más y algunos de ellos querían matarlo, pero en vez decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que pasaron por Dotán. Esos hombres eran descendientes de Ismael e iban camino a Egipto. Los hermanos de José pensaban que jamás lo volverían a ver y engañaron a su padre haciéndole pensar de que animales salvajes habían despedazado a José. Con esos hermanos, ¿para qué tener enemigos? Literalmente. De los capítulos 37 al 41 vemos José un esclavo. Él sufrió muchos años de esclavitud, pero a pesar de todos sus problemas siempre honraba a Dios. Nunca quiso pecar contra Dios y contra su primer amo, que fue Potifar. Así que él nunca se rindió cuando su esposa trató de tentarlo. Ella mintió a su esposo sobre José y fue enviado a la prisión. Pero el Señor estaba con José en la prisión. Y él siempre le dio el crédito a Dios por la capacidad que tenía para interpretar sueños. José adoró a Dios y confió en los tiempos más difíciles de su vida. En la prisión nuevamente vino a ser el jefe e interpretó sueños de dos siervos de Faraón, que era el copero y el panadero. El copero volvería a ocupar su puesto de preeminencia y el panadero lo iban a ahorcar. Cuando fue liberado el copero, le dijo: oye, yo voy a hablar a ser el faraón acerca de ti, y tuvo que esperar cerca de 2 a 3 años en la cárcel otra vez. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios se encargó de que en el momento preciso permitió que José saliera para interpretar un sueño del faraón y después volverse el salvador de su familia, al ser el gobernador de toda la tierra de Egipto en los capítulos 42 al 50, donde iban a venir 7 años de abundancia full sobre Egipto y 7 años de escasez. Entonces Dios le dio la sabiduría a José para crear un plan para almacenar todo el grano posible, toda la cosecha, para así después sobrevivir los otros 7 años de escasez. En ese momento estaba pasando mucho hambre en la tierra donde vivía Jacob y el resto de sus hijos. Entonces ellos fueron a Egipto a pedir alimento. Luego, después de una experiencia bien curiosa, te recomiendo que leas esos capítulos. José se muestra quién es y llama a su padre y a toda su familia para que vayan a vivir a la tierra de Gosén. Y ahí el faraón le dio mucha buena tierra con pastos para las ovejas, y él cuidaron los animales y los del faraón. José llamó a su primer hijo Manasés, el que hace olvidar. Génesis 41:51. Esto fue testimonio de que Dios le había ayudado a olvidar sus aflicciones. Los hermanos de José temían lo que pudiera pasar después de la muerte de su padre, pero José los tranquilizó diciendo que Dios había planeado todo para el bien de todos. No tenían razón de tener miedo sobre sus represalias. Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. Las palabras finales de bendición de Jacob dan término a los patriarcas. En aquellos días, la bendición era como un testamento legal oral que una persona agonizante dejaba a sus herederos. Además, la bendición de Jacob fue una bendición profética. Antes de morir José en Egipto, él afirmó el pacto que Dios había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Había transmitido fielmente las promesas a la siguiente generación. José creyó que Dios cumpliría sus promesas y que llevaría a los israelitas de nuevo a la tierra que Dios les había prometido darles. Porque Abraham creyó, José también creyó. Y para terminar esta lección, hay 9 principios que aprendemos para el día de hoy con el libro de Génesis. Número 1. Hay un Dios quien creó los cielos, la tierra y toda cosa viviente. Número 2. Dios es soberano, Él reina sobre toda creación. Número 3. Los humanos son creados a la imagen de Dios y se les dan responsabilidades y son responsables. Número 4.
Dios desea tener una relación personal con los humanos. 5. El plan de Dios es que un hombre y una mujer lleguen a ser una sola carne para toda la vida. 6. El pecado destruye nuestra relación con Dios y trae sufrimiento, juicio y muerte. 7. Dios tiene por culpables a todos los que maten a una persona por razones personales. 8. La pecaminosidad aumenta en la tierra. Dios a veces interviene para refrenarla, castigarla como lo hizo con el diluvio y Sodoma. Y 9. Dios decidió obrar por medio de Abraham, mandando un Salvador para todas las naciones. Así que con esto concluimos nuestro capítulo 1 del libro de Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento de serie Fe y Acción. Bueno, ha sido un poco densa la materia, pero espero de que puedas tener un estudio personal de este capítulo e ir respondiendo a las preguntas y los cuestionarios que aparecen alrededor para facilitarte a tu estudio personal. Y cualquier otra duda, consulta y pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios aquí abajo o en el grupo de WhatsApp que tenemos para poder hacer un video y responder todas estas preguntas. Bueno, que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima semana y que sea de bendición toda esta materia que hemos aprendido y en las enseñanzas poder ponerlas en práctica. Así que el Señor te bendiga, soy Anita y bendiciones. Bye.